Estamos acá muy contentos de recibirlo a Jorge Cantis en nuestro espacio del capítulo Cómo nos cambia un mundo que cambia, el capítulo Lo infantil de la Asociación Psicoanalítica Argentina, donde venimos presentando los capítulos de todos los libros que escribimos durante la pandemia y acerca de nuestras maneras de abordaje, de trabajar, de pensar, todo este difícil tramo incierto del siglo XXI que estamos viviendo. Hoy justamente Jorge nos trae, Jorge Cantis, acerca del encuadre analítico en la clínica de la discapacidad en tiempos de pandemia. Jorge Cantis es un invitado nuestro, estamos muy contentos de su participación en los libros, en este caso, en el último, que el virus muta, nosotros mutamos, la pregunta de una mirada psicoanalítica. Sabemos que Jorge Cantis es coordinador del área de discapacidad de ASAPI, Asociación Argentina de Psiquiatría y Psicología de la Infancia y la Adolescencia, es director de la formación de posgrado Discapacidad, Entramados Singulares, Familiares y Sociales de ASAPIA. Es autor del libro Discapacidad, Reflexiones Psicoanalíticas e Intervenciones Posibles, Familias, Subjetividad, Terapeutas. Es coautor del libro Vínculos, Subjetividades y Malestares Contemporáneos, cuya compiladora es Ileana Fischer. Es director de la carrera de la especialización Discapacidad, Campos de Intervención, Subjetividad e Interdisciplina en el Colegio de Psicólogos de Mar del Plata. Es director de la carrera de especialización de Discapacidad, Perspectivas Subjetivas e Intersubjetivas en el Colegio de Psicólogos de Bahía Blanca. Es profesor titular de Psicología 3 en la licenciatura de Fonoaudiología, Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de la carrera de especialización en Psicología Clínica de la Discapacidad, Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de abordaje psicosocial de las discapacidades en la maestría en problemas y patologías del desvalimiento de la UCES, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, y es supervisor institucional en centros educativos, terapéuticos e instituciones de educación especial. Ahora, en este momento, antes de pasar a escuchar a Jorge Cantis, al doctor Jorge Cantis, pido por favor que apaguen todos los micrófonos para poder tener una mejor respuesta, digamos, y una mejor audición. Así que bienvenidos a todos a este espacio de lo infantil, para compartir con nosotros todo lo que estamos trabajando en todas sus perspectivas. Así que Jorge, el espacio es tuyo y ya te estamos escuchando, y bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Silda, ante todo por la convocatoria inicial, allá y entonces, para escribir en este quinto libro. Así que fue un honor para mí poder hacerlo y ahora mucho más poder compartir el trabajo. Yo voy a articular con cuestiones que ya están publicadas, porque sé que algunos ya han recibido el trabajo, con articulaciones del aquí y ahora, porque cuando lo escribí, bueno, pasaron, como bien dice Hilda, ¿no? Va mutando esta problemática. En especial, voy a hacer foco, en función de mi especialidad, en el campo académico y clínico y como supervisor, a aquella población que a mi juicio ha quedado poco visibilizada, que es qué pasó y qué está pasando en los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y su grupo familiar. En primera instancia, la poca visibilidad que hay
en los conversatorios. Yo estoy haciendo conversatorios del año pasado, por supuesto, ya iniciar en distintos contextos, pero es interesante para repensar qué ha quedado silenciado, ¿no? Obviamente, con estas cuestiones, porque hay cuestiones específicas de campo. ¿Por qué denomino el tema del encuadre? Sabemos muy bien, ¿me escuchan bien? Hay un poquito de ruido, pero no sé si es de mi lado. Todo bien, ¿no? Bueno, usted me va diciendo. Bien. El encuadre, sabemos muy bien que es necesario para el encuentro con el otro, tanto con niños, con la familia, como una manera de organización. Podríamos pensar que la realidad de la virtualidad y el poco trabajo presencial nos hizo repensar el encuadre. Ahora, ¿qué pasa en aquellos niños que necesitan este encuadre mucho más que otras realidades? En primera instancia me voy a referir a qué niños. Me parece que es importante. ¿Cuál es el colectivo que yo voy a hablar? Porque la discapacidad es muy amplia. Yo voy a hablar de aquellos niños que tienen compromisos orgánicos tempranos, con fallas biológicas, fallas genéticas, cromosómicas, niños con problemas motores, con dificultades en el deambular, niños en silla de ruedas en forma temprana y para toda la vida, niños con patologías, problemáticas sensoriales, cognitivas, ¿no? Un universo de niños que necesitan todo el tiempo la necesidad de apoyo, que si bien uno trabaja en la autonomía, necesita mucho de la presencia del otro para su autonomía. ¿Cuáles fueron los primeros tiempos de la pandemia? Haciendo un poco historia, marzo 2020, ahora a junio 2021. Si nosotros pensamos en términos de la teoría del trauma, teniendo en relación como que el trauma es aquello que implica cómo procesar los estímulos endógenos y exógenos en términos cuantitativos, como plantea Freud, la pandemia implica una cuestión traumática de atravesamiento social y sanitario y trauma psíquico. Ahora bien, ¿cómo podemos pensar en las familias de niños y adolescentes con discapacidad esta cuestión? En primera instancia, tenemos que ir viendo, como cualquier otro grupo familiar, el estado psíquico previo antes de la pandemia, ¿no? Yo he tenido consultas a raíz de la pandemia y durante este año, el año pasado, o sea que no habían vínculos previos, y muchas veces había una necesidad como hacer pasar todo por la pandemia. Entonces, lo que puede ser que la pandemia va a ser exacerbar y potenciar aquellas cuestiones previas. Esto es importante a determinar. Y hay un fenómeno muy específico que yo observé en la clínica de la discapacidad en las familias, que lo que se potencia es aquello que la familia no estaba visibilizando, como una desmentida. Cuando una familia tiene un niño en silla de ruedas, y que hacen hasta ese proceso de duelo, que sabemos que es muy traumático, pero que es necesario, opera una desmentida funcional, una desmentida necesaria al servicio del yo, para no estar pendiente todo el tiempo que mi hijo no camina. Por lo cual hago proyectos de calidad de vida, una desmentida al servicio del yo, no una desmentida patológica. Podríamos pensar que la pandemia hizo visibilizar y se fue corriendo esa desmentida. Entonces las familias estaban aterradas y fue al principio, Jorge, ¿cómo vamos a hacer? No, él no se va a poder contar la virtualidad, porque son niños que nos simbolizan, son niños con problemas de la lectoescritura, hablo de niños con trastornos de lenguaje, con poca comunicación, o con un lenguaje con dificultades, porque siempre el ser humano se comunica de alguna manera, pero con poca palabra, ¿no? Con jerga. Entonces la familia estaba muy preocupada. Entonces estaba el desvalimiento individual, que complementaba como el desvalimiento familiar, el doble desvalimiento que es muy habitual en esta clínica. ¿Qué pasó? Al principio, la familia se preguntaba cómo el niño se iba a conectar, ¿no? Con la virtualidad, teniendo en cuenta que son niños que a lo mejor no tienen celular, pero no por cuestiones económicas, sino por cuestiones de su propia patología, ¿está claro? O usaban el celular al servicio de la música, pero no de la comunicación. Fue interesante, como especialmente los más pequeños. Y los más grandes quizás sí, por el universo es bastante amplio. En estas historias familiares yo detecté, que eso sí lo puse en el libro, me acuerdo bien, es que muchos de estos grupos familiares y de los niños que yo veo y adolescentes vienen de la prematurez extrema. La prematurez extrema implica internaciones prolongadas en los 100 días, 100 y pico de días, no 2, 3 días, ¿no?
con intervenciones, con cuestiones muy fuertes médicas para que este niño viva. Algunos dicen que son sobrevivientes, estos niños a veces les cambian el nombre, les llaman milagro, soledad, esperanza, amparo, etc. Donde las familias me decían, Jorge, nosotros sabemos qué es el encierro. Nosotros ya estuvimos encerrados cuando nació Juancito. Ahora tiene 7 años. Entonces, ¿qué nos van a decir? Nosotros sabemos que está encerrado. E incluso, cuando nos dieron el alta, después de 100 y pico de días, bueno, tuvimos que hacer un encierro estricto por el tema de las defensas, y no podíamos salir mucho a la calle. Nosotros sabemos de qué se trata. Entonces, lo que uno trata, que fui tratando, historias que yo ya sabía, pero que se reactualizaban. Y yo lo que reactualizaba no era el dolor, lo resiliente que fueron estas familias o no. Porque era algo de lo conocido, aunque la pandemia es inaugural para todos, analistas incluidos, por supuesto, pero lo que era conocido como un déjà vu es revisar con las familias, con hijos de esta escena de la prematurez extrema, qué experiencia han tenido del encierro, de lo resiliente y del recurso. Entonces hay familias que se fortalecieron porque sabían de qué se trataba, como otras personas que no. Vieron que muchas veces cuando se reactualiza el trauma es mucho más intenso. El trauma primero a nivel freudiano borra toda subjetividad, pero después el trauma se acomoda a la modalidad de cada uno. Entonces lo que tenemos que detectar en las entrevistas o en los seguimientos psicoterapéuticos, las estructuras familiares, las tramas, los entramados, para ir viendo con qué recurso cuenta la familia y con qué recurso cuenta ahora. Hay familias que se han fortalecido en estos 6 años de nacimiento de su bebé, y hay familias que no, que se han descompensado, porque sigue el duelo patológico, suele la melancolización. Entonces todo esto se pone en juego. Incluso las familias decían, pero Jorge, nosotros él no sabe leer y escribir. Yo sabía que no sabía, pero ahora que lo ayudo a la tarea, es terrible darme cuenta de esto. O sea, cómo opera la desmentida, de alguna manera. No le letrea. ¿Qué hacía en el colegio? Entonces la familia empieza a cuestionar, a enojarse con los maestros, a esta cosa. Es el corrimiento, la desmentida, insisto, la visibilización. Bien. ¿Cómo yo empecé a trabajar en esta etapa? En la etapa del año pasado, ¿no? Especialmente para hacer hincapié ahora. En especial, yo observé, obviamente, que había mucha necesidad y la familia estaba angustiada, pero también yo no quería perder el vínculo con los niños, ¿no? Yo he escuchado a algunos terapeutas en otros conversatorios que, bueno, trabajo mucho con los padres porque con los niños pequeños no se puede. Y yo digo, no, con los niños también tenemos que poder, no podemos dejarlos afuera en pandemia, todo lo contrario. Entonces, empecé a trabajar a la manera de Diancié, apoyándome teóricamente, siempre la intervención tiene que estar basada en una teoría para entender que no sea algo vivencial. Empecé a trabajar a la manera de Diancié, que bien se habla de la voz que acompaña, la voz que envuelve, la voz que abraza. Entonces le dije a la familia que no nos podemos ir al video, al audio, al Zoom, que yo empezaba a grabar pequeños audios de saludo a mis pacientes, por ejemplo, el caso de un niño con espina bífida, mielomeningocele, con 3 años y medio, que ya tenemos vínculo presencial. A partir de la pandemia nos pudimos encontrar. Entonces yo empecé a grabar pequeños audios y saludarlo al niño con su nombre. Cantar algo, yo no soy muy fuerte, mi fuerte no es la canción, pero sí por la armonía. Y al niño es muy interesante cómo me respondía, con sus gritos, con sus jergas. Era muy emocionante cómo él respondía y gritaba, ¿no? Como reconociendo la voz del analista en ese trabajo que hacemos de psicoterapia familiar. Después se cuenta el objetivo, cuál era el objetivo con niños de mielomeningocele, espina bífida, porque es una psicoterapia familiar, ¿no? De un niño que había muchas dificultades en la estimulación. Después la estimuladora me pidió una intervención psicoanalítica. Cuando empezamos a trabajar ahí, le propongo a la familia que, bueno, que vayamos, después de más o menos 2 semanas, 3, sin apuro, ir a una pantalla, un Zoom. Cuando yo les planteo el Zoom, les propongo que tenemos que ver el cuerpo. Otro problema que es la clínica de la discapacidad, que en esta clínica de niños y adolescentes, es una clínica muy preverbal. Debido a la falla de la simbolización, los niños, los adolescentes hablan con su cuerpo. En realidad todos hablamos con el cuerpo. Vio que el Zoom, ahora estamos todos cortados, como dijo un paciente, estamos todos cortados. Entonces yo lo que les propuse a la familia es tirarnos una colchoneta simulando el consultorio, ellos una colchoneta en el piso y yo también una colchoneta en el piso, para ver los cuerpos de los padres y mi cuerpo, y el cuerpo del niño. Yo con todos los niños y adolescentes con discapacidad
intento trabajar viendo el cuerpo. Por ejemplo, acá sería pararme, ¿no? Extenderme, uno puede extender si se ve todo el cuerpo. Incluso, no quiero tironear más, a ver si se me desconecta el micrófono, andamos con problema, con el auricular. O con el teléfono uno va aprendiendo que es más fácil ver el cuerpo, ¿no? Porque hacemos videollamadas con los pacientes, pero el tema es ver el cuerpo. Si no, el cuerpo está tachado, teniendo en cuenta que esto es una clínica de cuerpos invadidos, de cuerpos públicos, de poca intimidad, es cuanto más tenemos que recuperar el cuerpo del paciente y el cuerpo de nosotros como analistas, ¿no? Todo el tiempo hay que agitar el cuerpo. Muchas veces yo me encuentro con adolescentes, yo trabajo también con jóvenes con distrofia muscular, donde no pueden manipular. Entonces le pido al adulto responsable, yo tuve padres muy colaboradores, salvo excepciones, padres de años trabajando en psicoterapia, que han sido muy colaboradores porque estaban muy preocupados cómo íbamos a seguir. Entonces colocar el celular, ¿no? Porque a lo mejor por la atrofia no podían estos niños, atrofia de los miembros superiores y superiores, y después les pedía que se retiren, porque ese es el problema. Había una tentación muy grande familiar para estar metidos en la escena, esa escena que ellos no estaban, ¿no? Porque claro, ellos están acostumbrados, las familias, a tener mucha intromisión en los tratamientos, ¿no? Un kinesiólogo informa, un fono a veces informa, un TO informa, ¿no? Entonces el analista que acompaña, no informa, se complica cómo recuperar esa intimidad que habíamos logrado y en la virtualidad se volvía a perder. Volvían a fusionarse la familia. Entonces necesitaba yo colaboración para que lo coloquen y ver el cuerpo y después pedir que se retire. Igual yo siempre veo una sombra y digo, hola mamá, ¿cómo estamos? Hola papá. Yo lo saludo como una mamá, ay, perdón, Jorge, ya me voy, ¿no? Porque hay como una tentación entre curiosear, informar, como asisten tanto con la Escuela de la Educación Especial, trato que el espacio se repita el mismo encuadre, con todo lo que implica que es la casa, la superposición de casas, hay estudios que hablan, ¿no? Antropológicos actuales, que trabajar actualmente la virtualidad es una superposición de casas, es la superfusión de la casa del paciente, del alumno, y la superposición de nuestras propias casas, ¿no? Casas, consultorios donde uno está atendiendo. Bien, una de las cuestiones que se jugó bastante claro y con bastante preocupación es que sabemos que los niños y adolescentes con discapacidad, el nexo social y exogámico es la escuela y los tratamientos. A veces no hay otro tipo de salidas. Hay familias muy endogámicas, que uno trabaja la exogamia, por supuesto. Entonces, al no haber tratamientos, no hay vínculo. Entonces el niño no es que extrañaba como otro niño, sino que estaba en duelo. Estaban muertos. El que no está, está muerto. Por la dificultad, la simbolización, que es distinto en otro niño con otra estructura psíquica. Me acuerdo que esto yo lo dije al principio, el año pasado, en un conversatorio para colegas de Entre Ríos, y de una escuela, y vi alguna sugerencia que ahora voy a compartir cómo se reproducen las redes, ¿no? Que era muy importante que los maestros, si tienen alguna foto de la escuela, poder mostrarle en los Zoom con los niños con discapacidad la escuela. Que la escuela estaba, que no se murió la escuela, pero que en este momento no se podía ingresar. Fue muy emocionante como esta colega, en realidad era maestra de educación especial, pero colegas al fin, me manda un pequeño video. Yo no lo quise pasar por respeto, tenía que pedirle permiso, y a veces con la tecnología y el video no quiero abusar de la tecnología, que es el poco a veces que sé, pero fue muy emocionante cómo esta docente pidió la llave de la escuela, la directora, filmó toda la escuela de educación, filmó, a mí me emociona contarlo, filmó la cartelera con los dibujos, ¿no? Y eso lo mostró a los niños. Y ella me dijo, Jorge, no sabes lo impactante y la vitalidad que ellos recuperaron cuando vieron la escuela a través de un Zoom, ¿no? La escuela vacía, aclarando que la escuela no se puede ingresar, mostrando los dibujos, porque yo también tuve un gran tema con los niños. Yo trabajo mucho en el Clínica de Discapacidad en la construcción de objetos. Más que un juguete, yo construyo objetos, ¿no? Maracas, cuestiones musicales, la construcción, porque es una manera de investir el objeto. A veces los niños con discapacidad tienen mucha dificultad para el investimiento del objeto. La investidura vincular es muy interesante. Entonces, claro, esos objetos quedaron en mi consultorio, no en casa. Entonces, ¿cómo empecé yo a construir objetos con los niños también? Y fue muy impactante el encuentro. Volviendo a la familia, lo estoy haciendo coloquial, leo de vez en cuando por si me pierdo,
con este niño con espina bífida que me respondía por grito, les pide a los papás que se pongan la colchoneta, yo también, pero que yo no iba a aparecer en escena, que iba a estar, o sea, se iba a ver la colchoneta y yo no iba a hablar, yo no iba a aparecer, iba a empezar a hablar. Solamente la voz, ¿no? La función de la voz, al decirle de ansia, repito, que abraza, que acompaña y que sostiene. Y fue muy interesante como niño de 3 años empezaba a acercarse a la pantalla buscándolo, buscando al analista, buscando a Jorge, ¿no? A los gritos, ¿no? El niño. Y la madre dice, Jorge, aparece por favor porque me va a romper la computadora. Y ahí aparezco yo, pero aparecía como investir, ¿no? Como esto del deseo de reencontrarnos, ¿no? Un niño que yo lo veía semanalmente en el consultorio para esta cuestión. Un niño con mucha pasividad a la estimulación, que ese fue el objetivo de cómo activar, porque un niño muy pasivo, como muy entregado en la cuestión. Bien. Y con respecto de los vínculos, fue todo un tema, y es todo un tema, porque en el primer año de la pandemia, los terapeutas físicos, kinesiólogos, psicomotricistas, no podían hacer la tarea. Incluso hubo un revuelo en las obras sociales que no querían cubrir el trabajo, porque el kinesiólogo podía dar una indicación, los padres sin querer dañar o luxar a un niño. Entonces fue todo un revuelo, y los niños no han tenido kinesiología el primer año de vida, ¿no? Algunos sí, bueno, no. Después se empezó a abrir, y eso también es, más allá de la preocupación física, a mí lo que me preocupaba era el vínculo, que el niño ha perdido el vínculo de ese kinesiólogo que iba 3 veces por semana a la casa, ¿no? Ahora no, ahora se pudo. O, por ejemplo, otros niños con patologías que necesitaban sondearlos, que había enfermeros que venían a la casa, de golpe estos enfermeros dejaron de ir. Después se abrió, después iban y venían. Entonces también fue un gran impacto emocional para el niño, para el adolescente, estos bolos que se pierden, ¿no? Y claro, esta clínica implica mucho cuestión de la presencia del vínculo, y por momentos son niños que transitan como pacientes o como alumnos, ¿no? Y no como sujetos de la capacidad de distracción. Yo, por ejemplo, que viajo mucho, bueno, viajaba el pasado, a dar clases al interior, mi diagnóstico de ver la inclusión y ir a una plaza. Si la plaza estaba con juegos adaptados, no una rampita, no una rampa, ahí me daba cuenta que la plaza le da un lugar al niño no como sujeto de aprender, sino como sujeto lúdico. Nosotros no nos tenemos que olvidar que hay un paradigma muy importante en el campo de la discapacidad que cada vez insiste más, que es el paradigma no de la inclusión, del paradigma de la recreación y el tiempo libre. ¿Qué lugar le da la sociedad a los niños con discapacidad? Entonces, observar una plaza que un niño que puede con la silla de ruedas amacarse con la ayuda de un adulto o un sube-baja, etc., eso es una verdadera inclusión, porque lo ubica en un lugar de sujeto derecho a lo lúdico, y no lo lúdico como algo terapéutico, ¿no? Un medio para un fin, sino que lo lúdico tenga que tener un lugar de sujeto, obviamente en una plaza y evitando los obstáculos. Bien. Entonces, una de las cuestiones a trabajar fue el encuadre. Ahí lo abrí. Ahora, ¿qué pasa? El tema del encuadre genera una situación necesaria para los niños con discapacidad. No. Bueno, a la coordinadora no lo puedo mutear, así que yo sigo hablando. Bien. Una de las problemáticas... No, todo bien, Hilda. Yo soy una bebé adulto que me disperso muy fácil, ese es el problema. Si hubiese sido de niño en esta época, me hubiese medicado seguro, porque todo estímulo ahí yo estoy atento. Bueno, volviendo. Yo no te medicaba. Bueno, me parece muy bien. Por eso estoy en este grupo y en otros grupos de ella. Muy bien. Bárbaro. El tema del encuadre, la complejidad que implica en este campo, es un encuadre que ordene y que sea sistemático. Pero claro, con estas cuestiones de la burbuja, vieron que la educación especial comenzó a ser presencial, ¿no? Como empezaron las otras escuelas, en Cava, por lo menos, en Capital. Algunos padres con mucho criterio dijeron, no, hasta que no esté la vacuna, no, ahora hay unos niños o unos adolescentes de 18 años que están vacunados, yo estoy recibiendo todos los días fotos de adolescentes con discapacidad, muy emocionados, que lo vacunan, etc. Pero ¿qué pasa? Hay otra cuestión no menor,
que fue pasando en el campo de la discapacidad, que muchos niños de los que yo comenté, estos niños sobrevivientes, estos niños de prematurez extrema, son niños con patologías preexistentes, problemas cardíacos, cuestiones respiratorias y otras patologías. Como el COVID es un COVID de virus respiratorio, muchos niños adolescentes no han podido salir, o los médicos se pusieron muy estrictos. Después se abrió, se cerró, y yo estoy haciendo seguimientos de familias que desde el año pasado la familia no sale. Es algo no menor, ¿no? Hacen teletrabajo el papá, la mamá también, y están guardados, y a veces yo digo, ¿por qué no reactualiza, por qué no reinforma al médico a ver qué pasa? Bueno, el médico dijo que algo podemos salir, pero nosotros no queremos salir, ¿no? A veces el único encuentro exogámico es conmigo, ¿no? Con todo lo que eso implica, ¿no? Y con una cuestión fuerte, ¿no? Que eso también es un tema a trabajar, y entonces doy a veces sugerencias. Vieron que en esta clínica, como todo analista, uno tiene que ser creativo y encontrar alguna situación, aunque sea salir con el coche y la ventanita para que ventilar, y muy resistentes, ¿no? Las familias, no todas, pero me he encontrado con muchas cuestiones así, como aquellos adolescentes también, que sabemos muy bien que la adolescencia es un lugar muy complicado para la pandemia, y los adolescentes con discapacidad también, porque ellos que tenían ese mundo acotado, pero con muchos logros, ¿no? Que habían aprendido a viajar en colectivo gracias a acompañantes terapéuticos, iban al centro de día, al taller laboral, y como me dicen los pibes, Jorge, yo me olvidé cómo se subía al colectivo, ¿cómo voy a subir otra vez al colectivo? Entonces, cuando en marzo se abrió, ahora, marzo 2021, estaban todos muy contentos, pudimos trabajar, el tema de que estar con el barbijo, hicimos sesiones con barbijo porque hay que estar permanente. Claro, y eso se volvió a cerrar, porque ahora los talleres, otras volvieron a cerrar, ¿no? Entonces, eso también genera una situación muy complicada, porque son los pocos nexos que se fueron perdiendo. Y otras cuestiones también, que yo lo comento en mi artículo del libro, cómo acompañar la estereotipia del discurso. Es muy habitual que repitan en forma estereotipada y mecánica, pero que habrá un sentido, sobre los muertos y los infectados. Nosotros escuchamos todo el tiempo, uno puede ser menos tóxico, más tóxico, pero 2 minutos que prendes la radio, te enterás los números. Eso numérico implica una repetición. Yo tengo pacientes con retraso mental, con núcleos psicóticos, que me mandan por chat un informativo. Yo no tengo necesidad de prender la radio, que ellos me informan. Y la información es verídica, ¿no? Es real. ¿Cómo procesar y cómo trabajar, convertir esto, ¿no? En una amenaza, ¿no? Obviamente, porque de alguna manera ellos o vienen de la cuestión de la pulsión de muerte, o la pulsión de muerte tiene una eficacia muy fuerte. Entonces, ¿cómo tramitar esa información que parece estereotipada, parece repetitiva, pero en realidad no es nada repetitiva? Hay un sentir de la amenaza permanente. Incluso, por ejemplo, cuando sabe muy bien que uno puede salir por el barrio, caminar, y esas son las indicaciones que yo doy. Está el tema del acompañante, los acompañantes vienen, después no pueden ir. El otro día me decía un acompañante, bueno, yo voy a la casa, pero la familia no me deja ir al baño. ¿Qué hago, Jorge? Y bueno, andar al baño en McDonald's, pero, porque, claro, de alguna manera la familia está aterrada y amenazada, pero bueno, entonces, o los acompañantes no quieren ir, y el acompañamiento por Zoom no es fácil. Entonces son duelos y duelos y duelos y duelos. Entonces yo ahí intento ir viendo qué significa para los adolescentes con retraso mental salir a la calle. Entonces, por un lado están los que no quieren salir y están muy autocuarentenados, como el beneficio secundario de estar metidos adentro. No quieren ni salir ni a la esquina. Y cuando empiezo a trabajar, a veces lo que se juega ahí no es tanto el temor al contagio, que sería lo que uno va a pensar, sino el temor a que lo metan preso. No, no se puede, porque te meten preso, ¿no? O una multa, me decía otro chico, ¿no? Entonces había que discriminar. Eso se escuchan escotomas de la realidad y van a, ¿no? Entonces, bueno, eso, la multa es por otra situación, y vamos, todo el tiempo es un trabajo de discriminación. Y la familia está tan alterada y tan angustiada, algunos, otros no, pero estoy hablando de los que consultan, que trato de discriminar. Por ejemplo, este año yo empiezo a recibir varias consultas ya de pacientes nuevos, que no los conocí en la presencialidad, con estallidos de furia, ¿no? Y claro, está tan agotado que rompió un celular, rompió un vidrio, golpea puertas. Entonces la familia justificando, pero también
como alguien medicó y la familia continua dice, vamos a buscar un terapeuta mejor, a ver si nos puede acompañar, porque no queremos medicar. Hay familias que, por suerte, se revelan a la medicalización temprana. No es cuestión de categorizar, en psicopatologizar, sino ver el sufrimiento psíquico. ¿Por dónde está el sufrimiento psíquico de los adolescentes con discapacidad? Era de la adolescencia. Entonces, puede ser que el sufrimiento está o en la apatía, el de la desvitalización, estar metidos adentro en el cuarto, y que de semana a semana parece que están iguales, con la misma ropa, los mismos pelos parados, todo igual, ¿no? Y la familia se ocupa, pero le falta como el recurso y el repertorio, porque ellos también están de duelo. Entonces, una de las cuestiones que voy trabajando es la salida de la habitación a un pequeño balcón si lo hay, a un patio de la casa, una terraza, no tanto la exogamia, sino porque afuera es un afuera peligroso, el afuera es amenazante. Hay que tratar de que el afuera no sea amenazante, no por el contagio, sino porque podés estar preso, o te pueden golpear, ¿no? Porque a lo mejor vio alguna escena de una fiesta clandestina. Te digo, a ver, ¿dónde viste esto? Porque ellos están con la tele, ¿no? Entonces me cuentan. Y era una fiesta clandestina que había visto el joven, y ahí se le hizo mucho lío por esta indiscriminación, por esta dificultad de diferenciar fantasía, realidad. Entonces, en esta diferenciación, y también una de mis tareas es potenciar a las familias, revitalizar a las familias también con la salida, ¿no? Entonces, más o menos vamos trabajando, pero que no sea una salida estereotipada y no una salida para Jorge. No debe ser la familia, bueno, salimos para que no nos pregunte más. Entonces, bueno, la salida no era para Jorge, era para ellos, ¿no? Entonces, vemos el beneficio de la salida o lo riesgoso de alguna manera, ¿no? El movimiento de este año con las burbujas ayudó en algunas familias que se animaron y que eso, yo ahí acompaño, yo ahí no hago juicio de valor y yo acompaño. Quien quiere ir a la escuela, quien no, hay escuelas muy cuidadas, hay escuelas con muy pocos niños, pero bueno, siempre la burbuja sabemos que es muy aleatorio, de alguna manera, porque hay que ver el adulto que circula, dónde circula, cómo circula, etc. Bien. En mi artículo, los que pudieron leerlo, y si no es una invitación a que compren el libro, comento un apartado que se llama consultorio patio sanitario. ¿Qué quiere decir esto? En mi consultorio, que es de una planta baja, que hace muchos años que lo tengo, que yo lo adapté para trabajar con niños y adolescentes y adultos con silla de ruedas. No es un consultorio ortopédico, pero tengo puertas grandes para que circulen. Yo tengo a veces pacientes en pareja que ambos están en silla de ruedas, entonces un espacio bastante amplio para que circule. Un baño adaptado también, no ortopédico, insisto, pero con puerta corrediza para que una persona en silla de ruedas pueda entrar y yo quedarme fuera por obvias razones. Pero tenía un patio que nunca usaba. Siempre el arquitecto me dice, compra el departamento si podés, vos no sabés el día de mañana, bueno, las vueltas de la vida, después de 20, 30 años que tengo ese consultorio, se me ocurrió ese patio. Entonces, mientras estaba acá en el consultorio, le escribo al encargado, le cuento el backstage. Nicolás, no te animás a pintarlo con colores vívidos, va a ser un consultorio que tiene que ser fuerte, no depresivo. No, no importa si yo no puedo porque, ¿no? Porque ahí caen todos los departamentos arriba. Vamos a hacer, bueno, entonces y pintamos, yo asesorando, iba, mi consultorio está relativamente cerca de mi casa, bueno, no pintamos, departamento, el patio con muchos colores, plantas, bueno. Entonces empecé a tomar decisiones con algunos pacientes que se les hacía difícil la virtualidad, que se agotó. Todos estamos agotados, ¿no? Obviamente. Todos estamos agotados, pero tratamos de encontrar proyectos. Pero ¿qué pasa en algunos jóvenes que se hace difícil encontrar ese proyecto? Entonces lo que traté es decidir qué joven reencontrarnos, trabajar el tema que iba a ser con máscara, bueno, con barbijo, con el alcohol en gel. Hay niños que no se quieren poner alcohol en gel porque le agarra impresión. Tengo niños con autismo, toda una cuestión muy complicada, autismo severos, primarios, de tiempo. Entonces empezamos a decidir la familia. Yo tengo familias, como pasa siempre, de muy lejos y que estaban muy cómodos. Hay muchos que están muy cómodos con esto. Alguna familia dice, Jorge, nosotros al consultorio no vamos más, porque nosotros tenemos 3 horas para ir a verlo. Ahora apretamos el botón y en 45 minutos nos despedimos. Bueno, entonces yo dije, bueno, vamos viendo. Mutamos, como diría Hilda, así que vamos viendo. Pero en relación con lo híbrido, empiezo a tomar esta decisión de atender en el consultorio. Y fue un gran impacto. Me encontré con jóvenes que supuestamente querían encontrarme, pero me tocaban timbre los padres y dicen, no se quiere bajar del coche. Escenas que antes parecía.
¿qué hacemos, Jorge? Venimos de lejos. Digo, bueno, vamos a ver, sin forzar. Y cuando salgo, yo soy de salir, ir a la trinchera, ¿no? Salir a la calle con el barbijo y todo, estaba el coche del papá, con una joven de 22 años, con un retraso bastante severo, y empieza como a gritar y a no querer mirarme. Digo, soy Jorge, no se olvida, te olvidaste quién soy, ¿te acordás lo que hacíamos? Entonces le recordé la historia en 10 minutos ahí en la calle, ¿no? Le dije al papá que saque la llave del coche por los dos, porque los chicos son tan impulsivos y anda, porque yo no entré en el coche, pero estaba ahí, ¿no? El papá, digo, este es mi horario, yo me voy a ocupar. Usted quédese a un costado, pero usted no diga nada, porque empieza la palabra tóxica del familiar con las mejores intenciones y se hace más catártico, ¿no? Entonces empiezo a recordar el vínculo, a qué venía, que nos íbamos olvidando, que había cosas que le esperaban. Nos quedamos un ratito, lo que vos quieras. Y abre el coche, la puerta y se agarran, ¿no? Bueno, inevitablemente. Acuérdense que estos niños tienen mucho la cuestión de lo corporal, ¿no? Esto de tirarse encima, de saludar, bueno, ese fue todo un tema a trabajar, la distancia física y que esto que el otro. Como otros jóvenes o niños que también decidí por el desgaste de la... Entonces empecé a hacer un trabajo, diríamos, como híbrido, como híbrido. Algunas sesiones presenciales y otras, porque ahora con el peato y el frío, es todo un tema, te van a decir, bueno, no va a agarrar el COVID, pero le va a agarrar una pulmonía a los pobres pacientes, y al terapeuta también, que no soy un niño. Entonces voy tratando en qué momento hacer la sesión del patio. Y otras cosas que me olvidé, por esta cuestión de no leerlo y hacerlo más coloquial, también trabajé mucho. Obviamente, en las primeras sesiones del año pasado, cuando dije esto de la voz y del cuerpo, lo que yo denominé microsesiones. Microsesiones implicaría que por el nivel de concentración, por la dificultad de la simbolización, hacer sesiones de 15 minutos. Me acuerdo un niño con fuertes rasgos autistas y mucha inhibición, que la familia dice, no va a poder. No, es que yo tampoco voy a poder. Yo tampoco voy a poder con él 45 minutos. Porque esto nos atraviesa a todos. Yo también me pongo en ese lugar que todos estamos aprendiendo, que nosotros no sabemos de la pandemia. Incluso este año, que es el segundo año, hay cosas que tampoco sabemos, porque ahora estamos transitando con el desgaste. Antes la novedad, entonces era la euforia. Ahora estamos con lo que yo digo diferenciar entre la sobreadaptación. El año pasado nos sobreadaptamos. Yo que hago mucha vida académica, vieron que en mi currículum me presentaron y estoy en muchas universidades y cátedras, fue todo un esfuerzo. Las plataformas, bueno, todo lo que aprendimos este año nos cambiaron de plataforma y nos vamos mudando a otras plataformas porque son más eficientes. Entonces, lo que nosotros tuvimos que hacer, un sobreesfuerzo de la euforia tecnológica a la que yo llamo la acomodación. Trabajar en pandemia es acomodarnos todo el tiempo, no sobreadaptarnos. Yo discrepo cuando tenemos que sobreadaptarnos porque corremos el riesgo de la sobreexigencia, ¿no? Lo que llamaría la escuela psicosomática de la exigencia somática del analista. Yo en algunos otros trabajos que he presentado, que llaman Cuidar a los que cuidan, hablo mucho de la necesidad de nosotros de entrar y salir de la tarea virtual, porque la tarea virtual nos exige mucha demanda y mucho tiempo. Entonces hay un momento que tenemos que parar, y cuando lo digo, me lo digo a mí mismo más que lo digo a ustedes, porque ¿qué implica parar? Entrar y salir en recreación también por el desgaste que implica la virtualidad. Entonces las microsesiones a mí me ayudan a reordenar realmente el tiempo de concentración y de investimiento, no de concentración, de investidura, ¿no? Para después reinvestir. Y como que el niño podía desear su sesión. Entonces me decía, está pidiendo, está pidiendo. Entonces yo intenté construir un deseo, de que el niño tenga deseo a la virtualidad y no la imposición de los Zoom. No, yo cuando trabajo en las supervisiones de los equipos de educación especial, les digo, no insistan en el resultado, insistan en el proceso y en el vínculo. No es época de resultado, es época de proceso, es época de entramado y de vínculo. Y la educación especial tiene mucho de esto también. Entonces estamos tratando de trabajar, los que me piden asesoramiento, de qué es un proceso y qué es un producto. Y por último, porque ya estoy hablando hace bastante y me interesa el intercambio y esta cuestión, no, lo importante es rescatar nuestro sentir. ¿Qué nos pasa a nosotros también? Y diferenciar del contacto afectivo y de la empatía. El contacto afectivo yo me puedo identificar con una familia atemorizada, atravesada por el encierro, por la comodidad de la virtualidad,
o sea, el contagio afectivo es la contraidentificación del dolor del otro, pero ese dolor también es mío, ¿no? Como siempre digo, estamos en el mismo mar, pero no en el mismo barco, porque el barco de cada uno es diferente. El barco es el recurso y el repertorio. Y el analista tiene que revisar su propio repertorio, tiene que revisar su propio recurso y tiene que ir renovándolo. Muchas veces yo con los niños y adolescentes, y porque con los adultos, voy mutando y voy cambiando de dispositivo. Esta semana Zoom, la próxima le pido teléfono, le pido Skype, vamos cambiando. A algunos adolescentes les fascina armar el Zoom y les doy como tarea. Ellos me arman el Zoom y a veces tardan. Y yo me pongo, por mis características, un poco inquieto y después digo, bueno, cuando el paciente llega tarde, yo no voy a la puerta de mi consultorio a ver si llegó. Acá hago lo mismo, yo lo espero, tampoco le aviso a los padres, ¿no? Y los padres dicen, pero no está, déjelo, ya se va. Y ellos se conectan, aunque sean 5 minutos más tarde, pero el placer de la autonomía que aprendieron a armar el Zoom. Está claro que le da como una herramienta, ¿no? O el Skype, o la videollamada, lo que sea. Y por último, citar a mi maestro y supervisor por años, el doctor David Maldaski, que él decía que hay un riesgo de estar identificados a una realidad decepcionante, a una realidad frustrante. Y esto es lo que tenemos que evitar, no estar identificados a lo frustrante y ver de qué manera podemos construir proyectos acotados, incluso con la familia. Estar acá ya es un proyecto en red, pero ¿qué implica con la familia la construcción de un proyecto creativo, adecuado, ¿no? De alguna manera que pueda, ¿no? A veces yo planteo en los adolescentes que les cuesta mucho el Zoom y la actividad y están muy pasivos, bueno, recuperar 2, 3 vínculos y que ellos por videollamadas, con la ayuda de los padres, no sé, tomen la merienda, coman. ¿Cómo vamos a comer? Que 3 adolescentes coman con sus videollamadas. Es impresionante cómo eso hizo un vestimiento y una conexión mucho más potente que el Zoom, que mejor son 20 chicos, que la maestra también es complicado, yo no estoy cuestionando, porque todos estamos aprendiendo. Y un pibe me decía, sí, y como me enseñaste con el cuerpo, tenemos que vernos todos enteros. Y él enseñaba a sus compañeros cómo poner el cuerpo. Bueno, hasta acá hay seguro que hay muchas cosas para decir, pero me gustaría escuchar el intercambio. Muchas gracias por escuchar. No, al contrario, realmente un placer escucharte y seguiríamos escuchándote mucho más, todos queremos aplaudir tu presentación y aparte, como siempre digo yo en estos encuentros, qué importante es escuchar al autor, ¿no? A la vitalidad y la pasión que pone el autor en lo que hace y que lo transmite. Lo podemos leer, por supuesto, en los libros, pero además escucharte, ¿no? Toda esa fuerza que transmitís de tu experiencia y de tu trabajo en circunstancias tan difíciles, con niños y adolescentes tan difíciles y con familias también, no diría difíciles, sino desesperadas, ¿no? Tal cual. Desesperadas, es decir, esa capacidad tuya, esa afectividad, esa empatía que tenés de no colocarte en un lugar de crítica, sino en un lugar de identificarte con ese dolor, sentir el propio dolor, como vos decís, que me pareció súper importante eso que decís, insistir en el proceso y en el vínculo. Son momentos para insistir en el proceso y en el vínculo. ¿Y cómo se da ese proceso? No el resultado, como vos decís. ¿No? Si yo quería destacar esto que traes y la importancia de los proyectos acotados, de los proyectos posibles. Como decía Pillon Rivière, ¿no? En épocas de crisis, lo mejor es hacer proyectos, ¿no? Construir proyectos para poder sostener la esperanza. Yo sé que hay muchos que acá seguramente están queriendo preguntarte, hay muchas opiniones también muy valiosas, de admiración de tu experiencia. Voy a nombrarte algunas. Un placer escuchar a Jorge con su calidez, empatía, flexibilidad en su trabajo y disponibilidad como analista. Un ejemplo para mí realmente. Carla dice un genio, Cantis como siempre, Silvia No es Ferreiro. no es de la familia, claro.
No, no es de la familia, ya sé, sí. Silvia Ferreiro, qué placer escucharlo, cómo transmite el conocimiento, gracias. Marta Lago, felicitaciones por tu ponencia. Admiro tu experiencia con los DES, dice Marta Lago, que está queriendo preguntar. Así que le habrá gustado mucho a Marta porque está entusiasmada. Rosa Silver, maravillosa la presentación. Después hay un iPhone que habla y dice, ¿somos los adaptados unos normópatas? Es otra pregunta. Bien. Excelente Jorge, Canti, rescatando este tiempo tan difícil con nuestros pacientes, es cierto. Muy interesante tus aportes sobre el tipo de encuadre que planteás. Me resultó importante, dice Mónica Mercadante, el tema de la desmentida, a la cual lo mediático contribuye mucho. La vida parece suspendida fuera de la pandemia. Felicitaciones. Y realmente con estos encuentros yo te diría que justamente lo que hacemos es que la vida no quede suspendida, seguimos generando proyectos colectivos en épocas de crisis para sostener la esperanza. Acá Inés dice, maravillosa exposición, clara, didáctica y dinámica, y damos lugar a escuchar. Primero pidió la palabra Marta, después Marcos Tabachnis, corríjanme si me equivoco, por favor. Así que te escuchamos. Jorge, te voy a usar una palabra, ya que estoy en España, te voy a usar una palabra española. Flipante estuvo tu ponencia. ¿Es bueno o es malo eso? ¿Es bueno o es malo? Es muy bueno, es muy bueno. ¿Qué flipante? ¿Qué? Flipante es como genial, qué bueno. Bien, bueno. Lo voy a anotar, lo voy a anotar. Bueno, no, pero más allá de este comentario, realmente escucharte a vos a mí me hizo pensar que así como hablabas, explicabas, lo hacías coloquial, lo hacías asimilable a todos, así debía ser tu trabajo. Esa, digamos, articulación entre cómo explicás y cómo trabajás, lo cual a mí me pareció maravilloso. Me gustó mucho el trabajo que haces, ¿no? Realmente impecable, impecable con este mundo DES, que es lo que puse entre comillas. Y vos sabés que la pregunta, es un comentario, podría ser, es que todas estas propuestas que vos tenés, yo decía, ¿y por qué para este mundo DES y no para todos? Porque la propuesta tuya, si bien es porque tu trabajo está focalizado en pacientes, digamos, discapacitados, pero yo digo, qué interesante, porque me parece que esto no tendría que ser un límite sino tendría que ser un modo de trabajo. Y eso es lo que te quería decir. Bueno, voy a dejar el espacio porque tenés mucha gente, pero mis sinceras felicitaciones y mi sincero cariño. Bueno, gracias, Jorge. Seguimos preguntas, Hilda, y después voy respondiendo. Dale. Sí, ahora está Marcos Tabachnik y después Juan Pineta. Y después bueno, felicitaciones. Gracias. Hay felicitaciones de Inés Vázquez, de Verónica, de Verónica Prada, por la claridad, por la importancia de apuntar al vínculo. Bueno, te escuchamos, Marcos. Bueno, nuevamente, hola, buen día a todos. Y gracias por la bondad tuya, Jorge, de hacer un resumen tan intenso y lleno de curiosidad en un área, por lo menos para mí, no tan transitada. Y más cuando hablamos de la discapacidad donde el cuerpo está incluido. Con lo cual me lleva a pensar cómo hacemos con nuestros pacientes, donde de alguna manera, más allá de la nota artística tuya de el cuerpo segmentado como que no aparece, o sea que hay que pararse, que hay que ponerse en movimiento, el cuerpo queda por fuera de nuestros análisis, de alguna manera, como los gestos. Digamos que la virtualidad tiene
ciertos beneficios, pero también ciertas contras que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque son, digamos, quizás análisis en partes, a lo Jack el Destripador, más o menos. Y la otro tema es el tema de la desmentida. En tu experiencia, ¿cómo ves la desmentida en la familia y en el paciente? ¿Cómo la pensás? O sea, me interesa porque me parece un tema sumamente importante, porque hace al vínculo. Y el vínculo es otro elemento sumamente importante en todos los seres humanos y en los discapacitados más todavía. Gracias. Después respondo. Muchísimas gracias, Marcos. Juan, te escuchamos. Después tengo, quiere preguntar Luis, y Luis Estopielo. Bienvenido, Luis, que lo conocemos de las jornadas. Sí, Juan, te escuchamos. Gracias, Hilda. Me quedé pensando en esto que contaba Jorge Cantis acerca de el encuadre mutativo y quería, por ahí es un hallazgo, ¿no? Quizás a partir de la pandemia, pero estaba pensando en los pacientes que son, ese tipo de pacientes que son muy engolfados por los padres, por la madre, por quien sea, ¿no? Y me quedé pensando en esto que para mí, lo empiezo a pensar ahora, que vos decís, bueno, un encuadre mutativo para pacientes que tienen ciertas discapacidades, ¿no? Recordemos que también el neurótico es un discapacitado porque su neurosis hace que esté incapacitado para poder desarrollarse plenamente en otros aspectos, ¿no? Entonces, las defensas actúan permanentemente incapacitándolo en cierta medida. Entonces, hay discapacitados y discapacitados, y hay gente que ha sido incapacitada justamente por algunos tipos de vínculos simbióticos o fusionales, ¿no? Pero te pregunto esto, ¿qué importancia le podemos asignar al cambio de encuadre en forma constante como metodología para empezar a mover algo del mundo interno, donde se le está diciendo al pacientito, al paciente, mira, yo estoy modificando esto, se te están pudiendo mover entonces los objetos internos o el tipo de relación con tus objetos internos? Esa era una pregunta quizás un poco más ligado a lo técnico. Gracias. Bien. Tengo también acá, por ahí estaba Luis Estopielo, Carla, que también va a decir algo, Patricia Linenberg, y hay Ruth Axelrod de México, que es la que preguntó entre adaptación o normopatía, dijo entre adaptación o normopatía, Sí, una la opinión. tengo anotada también. También la tenés anotada. Bueno, fantástico. Entonces, cuando vos me decís, yo respondo. Sí, perfecto. Bueno, Luis, ¿querés preguntar? Hola, buenas tardes a todos. Excelente como siempre, Jorge, tus presentaciones. Yo escuché hablar mucho hoy de la desmentida, digamos, desde la vereda de enfrente, ¿no? Es decir, en los pacientes, en las familias. Pero eso me llevó a pensar, digamos, en la desmentida de nuestro lado, ¿no? ¿Qué nos puede llegar a pasar a nosotros, digamos, los analistas? Porque la clínica de la discapacidad, yo ahora hace bastantes años que no trabajo más en discapacidad, pero hubo una época en donde cosas de la vida hicieron que entrara a trabajar en 2 colegios simultáneamente. La verdad, digamos, tengo los recuerdos muy vividos de aquel entonces. La clínica de la discapacidad es una clínica muy fuerte, muy movilizante. Y ahora me parece que se le agrega un plus, que es la clínica de la discapacidad en tiempos de pandemia. Y nosotros también estamos atravesados por todo esto. Entonces me preguntaba, Jorge, ¿cómo pensás vos el tema del repertorio defensivo de nosotros, los analistas, ¿no? Esta es mi pregunta. Gracias. Bien, muy interesante pregunta. Muchas gracias. No sé cuando vos quieras, porque tengo acá anotado Carla y tengo Patricia Linenberg. Bueno, si te parece, Hilda, voy respondiendo y después, sí. Y por supuesto, ¿no? Igual anoté porque si no, mi memoria no da. Y aparte, bueno, ante todo, la que me enseñó el flipante, ¿está bien dicho flipante, Marta? Bien. La que preguntó lo del flipante. Bueno, muchas veces me ha pasado, en todo este tiempo de pandemia, el año pasado y este año,
que muchas de las cuestiones que yo voy transmitiendo me dicen, pero ¿por qué para la clínica de la discapacidad y no para la clínica de los pacientes, más allá de los diagnósticos? Es verdad. Y uno puede sacar, porque muchas de las cosas que yo comento, y que yo, si bien en porcentaje muy alto es mi clínica de la discapacidad, puedo tener otras personas que o vienen de la neurosis, como diría Juan, pero no del diagnóstico en sí de una lesión, ¿no? Comprobable, con todo lo que eso implica. Son recursos que también yo voy utilizando. Lo que pasa es que la clínica de la discapacidad me parece que es la clínica de mayor desamparo. Y como la pandemia tiene que ver mucho con el desamparo y con la vulnerabilidad, ahí está la doble potenciación. Pero es verdad lo que decís, Claro. que muchas de las cuestiones que yo abordo es para abordarlo con otros pacientes también. Supone, ¿no? Ayer, por ejemplo, yo trabajo mucho con abuelos que a lo mejor me han consultado por su nieta con discapacidad o nieto y que sus padres no quieren hacerse cargo del aspecto sí. Y terminan quedándose como pacientes, abuelas de 80, 80 y pico de años, experiencias muy interesantes. Y como yo estoy haciendo una presencialidad, me dijo, yo estoy vacunada, tuve el COVID, estoy bien, si usted, yo quiero verlo, porque no soporta. Entonces nos encontramos, ¿no? Ayer en el consultorio, con la distancia, no la llevé al patio a la señora, pero le vimos la ventana, y con esa distancia, ¿no? Protegía. Yo dije, venga brigada, porque o al patio o con la ventana flor de... No, que esto que lo otro. Y algunas cuestiones que yo le decía, tenía que ver porque ella lo que sufría, que es lo que pasa a los vínculos, que le pasan también a otros, pero es el no encuentro con su nieto, porque ella tiene una función, a pesar de sus 80 años, muy vital, la señora, tan vital que está haciendo psicoterapia, 80 y pico de años, que nunca había hecho psicoterapia, para hablar de su nieta y toda la impotencia que tiene en relación con su hija, y etcétera, y el enojo, y con lo que se jugaba es que ella también la extrañaba y no sabía qué hacer con eso de extrañar. Entonces ella venía a buscar tips de cómo poder vincular, y que la nieta no quiere saber nada con Zoom, no quiere saber nada con esto, ¿no? Y empecé a prestarle ideas, porque creo que el repertorio y la creatividad es clave, ¿no? Todo el tiempo uno tiene que sacar como de la galera. A veces se me ocurren cosas que si después la quiero plasmar, no sé, porque se me ocurrió la transferencia. Es en transferencia que aparece la creatividad. No, pero estaba muy desesperada. Ella me dijo algo muy interesante ayer y muy impactante. Me dice, usted es joven, claro, no son 80 y pico de años, yo soy un pendejo, pero yo soy grande. Me decía, Jorge, son 10 años. Un año en pandemia son 10 años. Yo sé, hace 15 años que estoy encerrada, como metáfora, y fuerte, ¿no? Porque ella no pudo ver a su nieta, no la está viendo, ¿no? La nieta también tiene rasgos complicados de preexistencia, ¿no? Pero también el extremo, porque ni se puede ver a través de un vidrio, hay muchas formas de ver que podrían, no sé, le dedico a algunas ideas ir viendo. Bien, con respecto a la desmentida, hubo dos preguntas sobre desmentidas, ¿no? La desmentida que plantea Luis desde el punto de vista del analista y la desmentida que también planteó, otro colega por ahí, Juan. El tema es así, Marcos también, perdón. La desmentida, yo en mi libro, casualmente, si bien estamos promocionando el libro de Pandemia 5, pero también en mi libro sobre discapacidad, publicado por el editor también Ricardo Vergara, comento que el mecanismo por excelencia en el campo de la discapacidad es la desmentida funcional y la desmentida patológica. La desmentida, al decir de Freud, el fetichismo, que habla que es una operación inconsciente, que hay una parte que el yo sabe y otra parte que no quiere reconocerlo. No es negación. Nosotros no tenemos que decir, el papá niega la patología del niño. El papá sabe que ese niño no va a caminar. El papá sabe que ese niño no va a lograr la lectoescritura. Sin embargo, es una desmentida funcional necesaria al servicio del yo, lo que vemos una desmentida exitosa al servicio de la pulsión de vida. Yo desmiento funcionalmente, es como ahora. A mí me gusta mucho viajar en lo personal y todavía no sabes cuándo voy a subir un avión. Entonces yo desmiento, algún día voy a subir, pero no sé cuándo. Yo sé que voy a subir en un avión, pero todavía no voy a subir, no sé si es claro. Y es para cuidarme. Entonces yo hago una desmentida necesaria a lo mejor 2022, 2023, algún día tengo que subir un avión y hacer los viajes que yo hacía. Pero ahora no puedo, pero es una desmentida de servicio bien. Si yo me pongo una desmentida patológica, me pongo melancólico y atravieso una cuestión de extrañar lo que pasó. Y si antes viajábamos, ahora no vamos a poder viajar nunca más.
Y lo que se llama la desmentida patológica en discapacidad es extrañar aquello que nunca hubo. Muchas veces los papás extrañan aquello que nunca existió, que sería el duelo patológico, la melancolización. Y está atravesada la pulsión de muerte y a una narcisización no productiva, ¿no? O sea, para adentro. Entonces, las desmentidas son necesarias para funcionar. Lo que Luis trae muy interesante es el tema de la desmentida del analista, porque todo el tiempo tenemos que ver qué pasa con la mente analista. Justamente hace 15 días di un seminario sobre jóvenes aburridos en discapacidad y desmentidas y la mente del analista. Y cuando hablé de la mente del analista en este campo, que puede ser en otros campos, me refería a cómo opera esa desmentida necesaria en el abordaje. Esa desmentida también necesaria, reconocer qué podemos y qué no, y no forzar, ¿no? Porque es probable que el analista pueda entrar también en una sobreexigencia riesgosa, ¿no? Por ejemplo, yo en esta etapa de tanta virtualidad ante las horas cátedras, yo a veces tengo muchas horas cátedras, pero muchísimas, ¿no? Muchísimas. Trato de ir viendo cómo yo estoy sentado, cómo me posiciono. Yo a veces tengo mis caramelitos y como, así como el otro está colocado. Lo que quiero decir es que trato de hacer una cuestión por el esfuerzo que implica, porque es un gran esfuerzo. Y es el riesgo de la contratransferencia somática. En la desmentida dice, no, yo tengo que poder por mi paciente y corremos el riesgo, lo que David Maldasky nos explicaba, la libido intrasomática, ¿no? La cuestión de poner el cuerpo, porque aunque el cuerpo no está, es cuanto más estamos poniendo el cuerpo a la virtualidad, sí, por esto de la pasividad. Por eso yo planteo, que por ahí también otras preguntas, es cómo hacer dispositivos con plasticidad, ¿no? Con pacientes con discapacidad o no, tengo pacientes adultos que no tienen que ver con, o como esta abuela. Entonces, bueno, híbrido, la próxima, a algunos les pregunto, ¿tienen teléfono de línea? A algunos les parece un antiguo, no saben de qué estamos hablando, y otros sí tienen teléfono de línea. Entonces le propongo sesiones de teléfono de línea. Hay un trabajo de Ricardo Carlino, pionero sobre qué es el trabajo en teléfono, ¿no? En teléfono. Y esto también es todo un tema de una sesión, no todas. Y ahí vamos, porque lo que uno tiene que chequear, cómo está el analista y cómo está el paciente con el dispositivo. Yo no quiero automatizarme al Zoom, no quiero automatizarme, ¿no? Por más que el Zoom es parte ya de mi existencia, más o menos de la virtualidad, porque todo Zoom. Sin embargo, voy buscando distintos dispositivos, que son muy pocos lo que tenemos, pero para ir acomodándole a la plasticidad. Entonces, la desmentida, es probable que el analista, que es muy interesante lo que traes Luis, es ver cómo rescatar el sentir. En las supervisiones grupales que hago por Zoom ahora, yo empiezo a preguntar no qué pensás, sino qué sentís. El sentir del analista muchas veces está arrasado y muchas veces hay una tendencia a intelectualizar lo que nos pasa con el paciente, como el aparato del pensar, como diría Bion, y podríamos pensar qué pasa con el sentir de nosotros. Y ahí yo trabajo la desmentida, es que no es negativo ni positivo el sentir. Nuestro sentir es que, por ejemplo, yo con algunos pacientes, en lo personal, me da como una cierta cuestión que entran tarde al Zoom, insisto, ¿no? Que son, en las 5 son y 10, son y cuarto, y no están. Y como dije, yo no salía a la puerta a buscar a mi paciente. Y acá también lo voy a esperar. Y tengo que trabajar mi impaciencia, la madre que me dice, Jorge no está conectado, déjelo, es como, imagínese que él está viajando y está llegando al consultorio. Bueno, que yo lo controlaba, bueno, no lo controle, ¿no? Porque también hacía como esta cuestión, ¿no? Entonces, en esa cuestión yo voy tratando de ir viendo cómo operativizar. Lo que yo tengo que tratar es la desmentida patológica como analista, que esto no es igual que la presencialidad, esto es otro mundo, ni mejor ni peor. El riesgo es querer reproducir la misma vida presencial en eso. Con el tema de las clases en la facultad, yo pido a los alumnos, y soy bastante superyoico, que por favor pongan cámara, porque yo quiero hablarle a alguien, lo quiero ver. Yo tengo comisiones grandes, en fonoaudiología en especial, de 70 alumnos, 80 y pico, y yo voy pasando y voy viendo camarita. Entonces Salo me dice, bueno, no puedo, bueno. Pero más que yo los ayudo, porque después cuando viene el parcial, no pueden hablar. Yo he encontrado alumnos de grado, que en el parcial al final se tabaron y se desconectaron, y yo pensaba que por una revisé,
disculpe profesor, pero no puede hablar, porque están acostumbrados a no mostrarse. Esto pasa mucho en los docentes de la secundaria, que dicen que los chicos ponen la cámara en la foto y no saben dónde están, no estarán durmiendo. Pero eso depende del docente también, que les exija en el buen sentido que la importancia que aparezcan, no para tomar lista, pues yo nunca tomo lista, ni tomaba en presencial y menos ahora. Yo digo, si no están, se la pierden. Pero necesitan que los tenemos que ver, porque puede ser que los jóvenes están en una cultura de no vernos, ¿no? Como resignación. Entonces lo que yo trabajo mucho que hay que verse. Es muy interesante en las cursadas conmigo, cuando yo los jorobo en el buen sentido y empiezo, ¿no? Y les pongo el chat. No te veo, pone la cámara, ¿no? Y si no podés, bueno, justificado médico, bueno, y hacemos en chiste. Y después todos los 80 y pico los tengo con cámara prendida. Y es fascinante verlos a ellos en acción y qué les pasa. Algunos están tirados en la cama, le digo en chiste, te vas a dormir. Bueno, y con esa dinámica transferencial. Pero lo que yo digo, que nosotros también no tenemos que la desmentida patológica creer que el otro era genial. Era otra vida, diríamos, ni mejor ni peor. Yo no sé qué es mejor y qué es peor. Uno extraña lo que conoce. Lo que pasa es que esto no lo conocemos todavía, lo estamos conociendo. Entonces, lo que tenemos que fundamentalmente, tener que tener mucho cuidado con nuestro posicionamiento, insisto, con lo del cuerpo. ¿Cómo están nuestros cuerpos en la virtualidad? ¿Cómo estamos sentados? Derechos, no derechos, y esta cuestión. Yo que trabajo mucho en el suelo, con los pibes, algunos más, por esta cuestión de la discapacidad motora, estoy muy atento buscando respaldo, ¿no? La cola apoyado en la silla o en los almohadones, todo el tiempo el bienestar físico de alguna manera, ¿no? Y respetar esta cuestión. Y también lo que tenemos que tener mucho cuidado a la desmentida del analista son los excesos, ¿no? Y lo digo a alguien que trabaja muchas horas por día, ¿no? Los riesgos de los excesos, ¿no? Los excesos del teletrabajo no es sola, porque como a nosotros nos apasiona, y a mí me gusta mucho lo que hago, y se note por los comentarios, yo podría estar horas y horas haciendo lo que hago o transmitiendo. Yo puedo hacer este Zoom hasta las 5 de la tarde, no se asustan, porque no podemos, yo tengo pacientes, Hilda también, pero uno podría seguir y seguir. Pero hay un momento te podemos seguir escuchando, es un placer. No, pero la pasión hay que cortarla también, para encontrar otras pasiones. Sí, Hilda, ¿seguimos con las preguntas? Estás muteada, Hilda. ¿Me querés escuchar tanto que te estás muteada? Sí, no, por las dudas, dale. Viste, por los ruidos. Dale. Sí, acá Marta Lago habla de la desmentida saludable y la otra patógena. María Pía dice, es un placer escucharlo, tan sensible, empático, jovial y profesional. Se despide. Marta Lago también nos dice, a ver, perdón, que hay una metáfora en el cuerpo mientras que... No, Hilda, no lo leas porque es una respuesta, una charla con Juan Pineta. Con Juan, perdón. Bueno, muchas gracias, excelente. Felicitaciones, Susana Racinski, la plasticidad en el abordaje se puede hacer con todos los pacientes, tener en cuenta las posibilidades de cada uno, y es fundamental el concepto, sí, como vimos, de proceso y vínculo. Cuenta que su primera experiencia fue justamente con discapacidad y se sintió muy identificada. Acá hay también charlas entre los presentes, así que algunas son, sí, esa te la perdiste. Luis dice, se hace presente el cuerpo en la clínica desde sus diferentes registros, real, simbólico, imaginario, como cada uno tiene su propia incidencia en la clínica. Mónica Krupi, muy agradecida al planteo del cuerpo en la virtualidad. Y Patricia Linenberg, que te tengo olvidada, desmuteate. Ahí va. Bueno, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. La verdad, un gustazo, no, un gusto. Hay tres cosas que quería comentarte. Bueno, primero, realmente... y todo lo que aprendemos realmente de tu experiencia me resulta impresionante. El punto de la revitalización, me parece que es un concepto fundamental que hablas. Hace muchos años que yo vengo pensando en esto,
pero vos lo pones muy claro en la clínica, ¿no? La revitalización del analista, de las familias y del paciente. Yo en lo personal, me parece que hace, bueno, muchos años, yo también soy bastante grande, hace más de 40 que trabajo, me parece que el tema de la revitalización es siempre un tema del analista, ya que somos el instrumento de trabajo, no solamente por este trabajo constante como hacemos con Hilda, digamos, de estar en estos grupos que nos ayudan a crecer y a estar conectados, sino también en lo personal, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí en la pandemia y previo a la pandemia me ayudó muchísimo es empezar a estudiar música. En serio, en una escuela de música, siendo alumna, con una universidad de Qué música. bueno. Sí, es realmente me parece fundamental esto que vos hablás. Y toda esa ampliación de repertorios que vos digamos, de tu creatividad, podés ir enseñando también a las familias y a los pacientes. El otro punto es la creatividad en transferencia, que vos nombraste, lo nombraste así. Yo, más que en transferencia, desde el punto de vista teórico, desde un concepto de vínculo, lo tomo como que la creatividad es una producción vincular, somos otros con otros, o sea, nos subjetivamos en presencia de los otros, o sea, no es del uno, sino que el uno deviene del dos, o sea, el sujeto de los fenómenos de presencia. Entonces me parece que esto de la abuela es porque con ella ese efecto de presencia produjo en vos, digamos, que nos pasa en todas las situaciones, ¿no? Con las distintas personas. Entonces, y el tercer punto, que me parece súper rico, es cómo capitalizar a nuestro, digamos, para nuestro repertorio del encuadre especialmente, fuera de pandemia, hacia el futuro nuestro, cómo capitalizar todo esto aprendido, ¿no? En este momento. Porque yo me acordé, me hiciste acordar, cuando trabajamos desde APA con Hospital de Clínicas, en el momento del atentado a la AMIA, con los sobrevivientes, bueno, todo... ya está, listo. Perdón. No, redondear, si querés una pregunta, redondeala. Perdón, me olvidé de la hora, de la pasión. Se entusiasmó. Sí. Se identificó conmigo. Lo cierro ahí. Bien. ¿Cerrás ahí? Sí. Bueno. ¿Hay otra pregunta más? Así le contesto a Patricia brevemente. ¿Hay otra pregunta más? No, hay mucha, ¿cómo se llama? Hay muchos comentarios que voy a tratar de enviártelos. Hay muchos comentarios halagüeños digamos, de agradecimiento, y quisiera, bueno, me pareció muy interesante, perdón Patricia que cortamos, pero quería un poco dejarle el final para cerrar a Jorge Cantis. No sé si está Carla por ahí, que también estaba anotada hace rato. Carla, si estás, te escuchamos, pero dejó igualmente mucho agradecimiento y muchos saludos a todos. Sí. Lo que podría decir, te escuchamos. Y hacer fiel a poder rondear y también un poco acompañar la pasión de Patricia, que en realidad es que tenemos que diferenciar entre un año perdido y un año distinto. Las familias autocuarentenadas dicen todo el tiempo, es un año perdido, como la escuela es un año perdido. En realidad es un año diferente y tenemos que ver cuáles son las ganancias del año, ¿no? Más que lo perdido. Porque cuando la familia viene a la sesión con mucha carga, el año está perdido, en realidad yo digo que ellos están perdidos, ellos están desorientados. Se arma un lío bárbaro porque se enojan con esa intervención de mi parte. Digo, ¿qué están perdidos? ¿De qué se perdieron? Bueno, es un año diferente, por supuesto, ¿no? Entonces, de alguna manera, el analista tiene que saber cómo orientar y ser la brújula, acompañando, nunca poniéndome yo adelante, sino no adelante. Y en esa cuestión de acompañar, voy viendo que, bueno, qué es lo diferente y cómo puedo capitalizar. Y bueno, y como cierre, yo les agradezco mucho porque esto me nutre, ya se me ocurrió otro trabajo, escuchando, noté un montón de cuestiones, porque de eso se trata la producción, ¿no? La transmisión, de seguir produciendo, de seguir creando. Les agradezco la escucha,
Yo siempre cuando estoy en estos eventos estuvieron todo el tiempo, yo veo el numerito que éramos casi 90 personas, después al final la gente se va retirando por obvias razones, pero como muy atentos, no por el número, pero estaba muy preocupado porque al último momento el Zoom, bueno, eso de qué pasó con el Zoom, en discapacidad estamos acostumbrados, los dejamos en salud mental, al obstáculo y enfrentar el obstáculo. Cuando Hilda me dice por ahí, yo vi entre paciente y paciente, hay que cambiar el Zoom, bueno, mayor adrenalina, o uno se aliena y dice, bueno, fracasa o no, o vamos, y le pedí a mi equipo y a los colegas, mira, se cambió, mandámelo, hicimos una cuestión, bueno, algunos se lo habrán perdido, pero con la grabación se va a rescatar. Y de eso se trata, ¿no? Quizás puedo utilizar lo que pasó con el Zoom, con el cambio último momento, de cómo nos enfrentamos al obstáculo, porque la pandemia es todo el tiempo obstáculo y desafío. Obstáculo y desafío todo el tiempo. Entonces me parece que tenemos que ir viendo cómo revitalizar y cómo contar nuestra propia revitalización, pero también evitar el acelere, porque también podemos pasar que lo tenemos que, bueno, algunos entrarán, otros quedarán afuera, pero fundamentalmente tenemos que trabajar nuestros propios desafíos, porque la pandemia nos desafía y nos va a desafiar. Claro, y ahí hay algunas claro. cosas que vinieron para quedarse. Los que hacemos vida académica sabemos que muchas horas virtuales van a seguir estando el día de mañana. No, la presencialidad de las universidades está muy cuestionada, todavía hay mucho interrogante, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera tenemos que seguir trabajando con el desafío que implica la acomodación, y bueno, y esto es trabajar nuestros puntos ciegos de la rigidez y de la cuestión de la formación. Bueno, yo nada más que palabras de agradecimiento para Hilda y para todos ustedes. No, al contrario, realmente es un placer tenerte acá. Todos están mandando miles de felicitaciones por toda tu exposición, por tu claridad, por seguir abriendo a interrogantes y sobre todo por esto que vos haces. No es un año perdido, es un año distinto. No es decir, tener en cuenta eso creo que lo enfatizamos desde el primer momento acá. Así que todos acuérdense que el miércoles que viene va a estar Diana Altavilla, que es especialista en suicidio, nos va a hablar de ese tema, que también tiene una presencia importante, sobre todo en este tramo incierto. Así que invito a todos a desmutearse y a hacerte un aplauso y los espero el miércoles que viene a la misma hora. Gracias. Gracias, Carla. Carla, al final apareció Carla. Bueno, y como hago siempre, que es un ritual en la virtualidad, hago así, los abrazo a todos. Ah, muy bien, sí, muy bien, muy bien. Nos abrazamos a todos, si es necesario. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Te esperamos en el 6º tomo. Sí, ya está. Ya tengo algún borrador por ahí dando vueltas. Fantástico, Gracias, bueno, Hilda, están todos invitados. Hasta el miércoles que viene, con Diana Altavilla. Un abrazo grande. Chao, chao. Cuesta irse después de un encuentro tan empático. Pasó rápido. Gracias por todo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Pasó muy rápido, es cierto, se siente así. Muchísimas gracias. Aparte nos vamos con un montón de ideas también, ¿no? Para aplicar, para tener en cuenta y sobre todo cuidar al que cuida. Esto es algo que vos marcaste también, ¿no? Sí. Y también saber cuidarnos nosotros, ¿no? En este tramo que a veces no nos damos cuenta. Tal cual. Y tenemos que tener nuestros límites también para poder seguir cuidando. Así que bueno, uno seguiría, abracito para todos, y los esperamos con Diana Altavilla, con su trabajo con el tema del suicidio y de los allegados, y del problema de la familia, de la familia del suicida. Un tema muy complejo. Así que bueno, hasta la próxima. Gracias.